Desde el bar, edición. Me salí de mi oficina, hacía demasiado calor, había que poner el aire acondicionado y me fui a un cuarto, al cuarto del bebé. Como además el bebé todavía no puede dormir en esta cama, pues yo aprovecho y le estoy usando porque de terror, la verdad está la onda de calor. Parece que se va a acabar el domingo, pero por el momento la estamos sufriendo. Y también como sufrió el Monterrey y el Bayern Múnich a mucha menos temperatura que aquí. Pero bueno, la Juventus. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera. ¿Qué tal, Martín? Barra del bar, barra de patreon.com, diagonal desde el bar POD. Recuerden que hoy es episodio para suscriptores, así que después de unos minutos en Apple Podcasts, YouTube, Spotify y muchísimas plataformas, incluidas, por cierto, los canales de YouTube de Martín y mío. Así que si están viendo esto en el canal de Martín o mío, pues qué bueno que nos encontraron. Recuerden pasarse al de Desde el Bar, que es donde sí ponemos los episodios completos todos los días que hay episodio libre y también esos adelantos para Patreon. Y bueno, déjenos donde sea, saludos, comentarios, preguntas, reviews de 5 estrellas, por supuesto, para que más gente nos encuentre. También se vale burlas, como la de Humberto Fuentes 27, que dice aquí: Martín ya subió a 12 días las vacaciones, jajaja. Sí, se ve que estamos muy lejos de México porque no es tan fácil llegar a 12 días allá. No, es que sí son 12 días, creo que ese es el máximo. O sea, 6 días y cada 2 años que trabajes son un día más de vacaciones hasta llegar a 12 y ahí se acabó. Y ahí se acabó. Sí, yo nunca llegué a los 12 ayer en México, de plano. Pero cuando llegué a España, ¿qué me dijeron? Sí, 25 días. Y yo, ¿para qué quiero tantos? ¿Qué hago yo con tanto tiempo? Nunca los usé. Pero lo que pasa es que después aquí desaparecen todos en agosto. Claro, O sea, en es agosto eso. es un pueblo muerto, excepto por turistas, ¿no? Aquí en Barcelona, Sí. que está lleno de turistas, pero todos los catalanes se escapan y yo ahora como buen catalán también me voy a escapar, porque o sea, uno no puede conseguir ni una consulta médica en Barcelona en agosto. O sea, así es la cosa. Sí, no, es que es por eso, ¿no? Para la gente normal, no los periodistas, son 25 días, de los cuales la mayor parte toman en agosto, que sí. No solo España, Italia y otros países igual acá en el sur, desaparece el medio mundo, solo hay turistas y despistados o gente que trabaja en servicios y pues justo es cuando saca ahí para pagar el año. Pero sí, es curioso el gran contraste que hay con México y Europa. Pero bueno, igual es así, ¿no? Déjenos ahí más saludos, más comentarios. Y también por acá nos manda un comentario Rafa Domínguez que nos señala: en el debate de los porteros, ¿no creen que llegó un punto donde se le dio sobrepeso al juego por los pies y por eso vemos porteros no tan top en los mejores equipos? Yo creo que se refiere esencialmente a Ederson. Porque Puede si ser. piensas en los otros, a ver, en el Liverpool está Alisson, que es un muy buen portero con los pies, pero también es un muy buen portero en general, no solamente eso. Courtois, Neuer, que es el mejor portero con los pies, pero es un porterazo en general igual. Ter Stegen del Donnarumma. Barça, Donnarumma. Sí, Sí, realmente no, es complicado encontrar un equipo top, al menos top europeo, en el que digamos el portero es una debilidad, eh, y está ahí porque tiene buen juego de pies, ¿no? Y sí, quizá Ederson sería lo más cercano, y de todos modos es un buen portero. A lo mejor sí, no tan bueno bajo los palos que el resto, pero sí aún en nivel élite. Que eso me recuerda que veía yo ayer el debate sobre, alguien decía, ¿no? Alguien dijo, ¿no? Que Neuer es como Messi, el único indiscutible en su posición. Que yo también lo vi. sí, ¿no? Dije, ¿en Y dices, a serio? ver, es tan así ya Neuer, porque definitivamente sí, pues de los activos, si hay que hacer un recuento de quién ha sido el mejor en su carrera, pues sí, quizá Neuer. Pero ya a grado de decir el mejor de la historia. Yo no creo que Neuer sea unánimemente el mejor de la historia. O Sí, sea, yo creo que Buffon era mejor portero que Neuer, a pesar de que Neuer era muy bueno. O sea, sí, obviamente es muy bueno, ¿no? O todavía. sea, todavía es un muy buen portero, pero no me parece que esté necesariamente al nivel de Buffon, ¿no? O sea, sí creo que está por encima de Casillas, ¿no? Que es el otro que Ah, sí, por mucho. normalmente está en esa discusión, pero, pero al nivel de Buffon yo creo que no. Me tocó ver a alguien que ponía después de que no está ni cerca por encima de él. Buffon, que creo que Buffon es el argumento más fuerte que hay contra Neuer, y creo que se vale estar a favor de cualquiera de los dos como el mejor, si no de la historia, por lo menos de este siglo. Y ya lo decía, Van der Sar, Casillas, Lev Yashin. Y es, güey, ya nada más estás googleando nombres para ver a quién pones como contraargumento. Creo que si Casillas ni de broma fue el mejor de la historia, fue el mejor de España y les dio un mundial, ¿no? Bueno, ayudó mucho en un mundial, pero sí, no entra a la discusión histórica mundial. Sí creo que Neuer y Buffon serían dos
que aparecerían en las listas de casi cualquier top 5. Sí, y después, digo, es chistoso lo que está pasando ahora porque justo, en este momento estoy haciendo, digo, no en este preciso momento particular, pero en este momento estoy haciendo un hilo sobre lo de las salidas de los porteros, Ya, con video de los porteros. O sea, estoy aprovechando para sacar video de cómo ha cambiado la posición y cómo han cambiado los centros, etcétera, ¿no? Y uno de esos videos que agarré es de Lev Yashin. Hay unos ya. highlights de Yashin y sí, era un adelantado a su época, ¿no? O sea, lo veías volando como no volaban otros porteros, porque después uno ve a la Tota Carvajal y dice, bueno, con todo respeto para la Tota, o sea, pero comparado con los porteros actuales, o sea, si hablamos en Claro. términos absolutos, no hay la menor comparación, o sea, no, es más, o sea, dentro de estos videos que estoy sacando, ves los centros que le tiraban a Larios o a Campos, Ujú. y pues no mames, o sea, nada que ver, ¿no? O sea, eran unos centros así flotadísimos, altísimos, iba el balón, y entonces, pues sí, obviamente iban y salían, ¿no? Y se descolaban, y a veces se pasaban también, También. ¿no? O sea, no solamente eso, pero sí la posición creo que ha dado un salto de calidad brutal, en mi opinión, como adaptación al cambio de los balones a partir de Italia 90. O sea, yo creo Sí, que poco a poco la posición fue mejorando porque los balones se fueron haciendo más ligeros y obligaron a los porteros a ser mejores, a tener reflejos más rápidos, a reaccionar ante disparos más fuertes, etcétera, ¿no? Entonces, sí, creo que no podemos meter a porteros de antes, para mí, para porteros de antes de 2000 por ahí, ujú. 2005, en el debate de hoy, porque hoy es otra posición, o sea, es otra cosa. En resumen, Peter Schmeichel a la chingada en tu Schmeichel es discusión. mi duda. Y cuando dije 2005, pensé en Schmeichel. No he sacado todavía video de Schmeichel. No sé si voy a sacar, porque Schmeichel no era un portero salidor para nada, ¿no? Ujú. Entonces, dentro de mi comparación, pues no viene muchísimo el caso. O sea, no era un güey o sea, yo lo que quiero decir es que antes existía ese concepto del portero salidor, ¿no? De Claro. Larios, del Campos, del Bartés, etcétera. Hoy ya no existe. Ya no existe Sí, porque no se puede. O sea, no hay porteros que no pueden salir por cómo han mejorado. Schmeichel no era eso. Schmeichel era claro. un gran portero bajo los tres postes en su momento. Entonces, quizás sí. Ahora hay porteros, digamos, que se quedan anclados a su área chica y porteros con juego de pies. No hay porteros, eso, ¿no? Que estén dependiendo de las salidas, porque lo explicaste tú bueno, lo has dicho un montón de veces, ¿no? El tipo de balones que hay ahora, el tipo de centros, se hace mucho más complicado, pero aquí nos quedamos atorados en que es que antes salían, sí, y salían mal muchas veces, ¿no? Ahora que mencionamos a Lev Yashin, creo que sí, era un adelantado a su época y también pues creo que quizá Yashin era para los porteros lo que fue Pelé para los jugadores de campo, ¿no? Un Claro. tipo que sí, estaba muy por encima del resto y por eso a la fecha se le sigue recordando como uno de los mejores de la historia, pero sí, la evolución del deporte ha hecho necesario que los porteros evolucionen, que también que sean altos, con buen juego de pie, que tengan grandes reflejos, etcétera. Oye, creo que el fútbol, al ser un deporte de conjunto, es más difícil de repente reconocer que, pues sí, todo ha mejorado, pero seguimos viendo resultados, o sea, hace, digamos, 50 años, el mejor equipo podía ganar 3-0 y ahora también puede ganar 3-0. Entonces, nos cuesta entender que sí, pero los niveles son diferentes. No es como, por ejemplo, el atletismo, donde hace 50 años el mejor del mundo corría los 100 metros en 9:99 y era un tiempazo, y ahora el mejor del mundo los corre en 9:70 y podemos cuantificar, mira, sí es mucho más rápido que antes, ¿no? Eh, en el fútbol, que no, pues es que este metió 100 goles y aquel también 100 goles, sí, pero diferentes eras, diferente juego. Si trasladamos la persona existente, ¿no? El cuerpo exacto que tiene uno de aquella época a esta época, no competiría. Lo mismo los de ahora irían y robarían más que Pelé hace 50 años, por supuesto. Si Pelé hubiera existido hoy, los adelantos tecnológicos y de preparación de todos modos hubieran hecho de él un jugador por encima, muy por encima de la media. Sí, aunque no sabemos cuál hubiera sido su tope, ¿no? O sea, en aquel entonces Pelé ganaba mucho por físico, Ujú. porque los rivales pues eran unos gorditos, o sea, esa es la realidad, ¿no? O sea, en fin, no todos eran gorditos, por Sí, supuesto, pero había jugadores que no estaban físicamente como los que están ahora, ¿no? Quizás
Pelé ya había llegado a ese tope físico, o sea, no se podía desarrollar muchísimo más y los otros tenían más margen de mejora, ¿no? Pero Claro. jamás lo sabremos. Realmente jamás lo sabremos, no hay manera. Lo que sí sabemos es que el fútbol actual es más rápido, es más preciso, es más potente y también en la portería. Yo hasta creo que la portería es la posición que más ha evolucionado desde aquel entonces hasta hoy. Y ahora la consecuencia es eso, que los porteros no salgan porque si salen se los comen. O sea, no es ahora sí que instinto de supervivencia. Pablo Larios hoy no existiría, no hay manera, pues. O existiría en la Liga de Expansión. Sí, o algo Porque así. seguro aún hay porteros que lo intentan simplemente por lo mismo, ¿no? Porque así les enseñaron, nadie los corrigió, es para lo que les da sus capacidades, etcétera. Pero sí, el juego ha cambiado, por más que algunos tienen a reconocerlo, o como te pasó en Twitter, digan que dijiste algo que en realidad nunca has expresado, y a su vez lo que te repiten que sí dijiste, no entendieron por qué lo dijiste. Sí, fue rarísimo. O sea, había un cuate que según él escucha el podcast que decía que que criticábamos muchísimo a Malagón porque no sale. Ujú. Y eso jamás pasó. Sí, no. Criticamos que cuando sale lo hace bastante mal, ¿sabes? Ahí Exacto. sí está por debajo de la media en ese aspecto del juego. Y también vi que echaba mucho la bronca de que es que, ¿cómo dicen que si el balón se quedó a 2 centímetros y ustedes responden, si tuviera 5 más de altura llegaría? Pues sí, pura matemática, o sea, sí llegaría, como llega Donnarumma, como llega Courtois, como llega Neuer, etcétera. Pero bueno, dejemos el debate de los porteros. Mencionaste los gorditos, así que ¿por qué no? Hablando de gorditos, hablemos de mercado de gorditos. Hablemos unos minutos de que hay posibilidades, o al menos rumores, de mexicanos al extranjero. Y no sé por qué pensé primero en Alexis Vega. Pues tú que lo discriminas por su físico. Hablan de que lo quiere el Galatasaray, Ujú. ¿no? El Galatasaray de Turquía. Habría que ver, ¿no? Ya el Galatasaray ha tenido alguna vez mexicanos. Tuvo a Sergio Almaguer. Almaguer, A Sergio que hasta Almaguer. metió gol en Champions. Sí, sí. No es que haya habido muchos mexicanos en Turquía. Neri Castillo. No, Neri Castillo llegó en algún momento a Turquía. No, No, según Gio. yo no. Gio Fue dos Gio. Santos. Gio dos Gio llegó Santos prestado. jugó también ahí, Sí, sí. en el Galatasaray. Le fue bastante bien cuando estuvo. Me acuerdo que tuvo una recepción multitudinaria en el aeropuerto. Que ojo, luego también la tuvo Diego Reyes cuando iba a llegar, o llegó al Fenerbahce, entonces ya fue de que, ok, Sí, así son los turcos. les gusta el desmadre. Eh, a mí o sea, la duda que me genera esto es el dinero, lo de siempre, ¿no? O sea, el Sí. Galatasaray, los equipos turcos tienen algo de lana, pero gastar los 7, 8 millones que pedirá el Toluca por él, hijo, no sé. Sí, no, la verdad es que se ve complicado. Estoy aquí revisando además en qué lugar quedó el Galatasaray el año ¿Fue pasado, porque, campeón o segundo? a ver, fue campeón, entonces sí, jugar a Champions League, según yo, directo, y pues sí, eso haría muy atractivo para Alexis el irse para allá. La bronca, claro, es que, pues sí, el Toluca sabemos es un equipo de los que no vende en general, o sea, solamente vende por cláusula o porque el jugador ya consideren que está en declive, entonces sí se ve complicado, pero bueno, ahí sonó la opción de Alexis, como también sonó otro de Toluca para Marcel Ruiz, que ayer soltaba a Marco Cancino de TUDN, que lo buscan en Francia en particular, mencionó que 2 equipos. Eso dicen, ¿no? Eso dice Cancino. Nosotros revelamos en su momento, bueno, en realidad yo revelé en su momento, no voy a decir nosotros porque parece como futbolista. Bueno, estamos muy contentos de haber estado aquí. Yo lo dije en Twitter, el Toulouse lo buscó, Ujú. pero el Toluca no quiso venderlo. Originalmente creo que era préstamo, después hicieron una típica de compra por un porcentaje de su carta, pero la oferta fue muy baja y el Toluca dijo que no. La verdad es que desde el punto de vista de Toluca acertó porque Claro, Marcel se convirtió en un jugador muy importante y terminó ayudando al equipo a ser campeón. Ahora ya son campeones, acepten que se vaya a Europa, claro. ¿no? Digo, el detalle es lo que querrán ser campeones Más otra vez, veces, ¿no? O ¿no? sea, Sí, claro. el Toluca es un proyecto ambicioso, fue campeón en su día con Carlos 3 veces o cuatro, si no me equivoco, una más, ya que se había ido, o hasta dos, que alguien no me pasó luego ese dato, de que siempre olvido cuántos tiene el Toluca en realidad. Ahora, bueno, son los campeones defensores, tienen buenas posibilidades de el próximo torneo y claro, soltar a un Alex o un Marcel afectaría bastante. Yo estaba ahí revisando el tema de Marcel Ruiz, me parece que si es cierto que hay 2 equipos que lo buscan, tendría muchísima lógica que uno sea el París FC, el París recién ascendido, que por estilo de juego podría encajar ahí y que porque tiene dinero de Red Bull respaldándole,
podría hacer una oferta que satisfaga al Toluca, ¿no? Vi que había gente ahí en Twitter Francia comentando y especulaban sobre el Nantes, no tengo claro por El qué. no tiene dinero para pagar. Entonces sí, lo puede estar siguiendo, nomás porque le gusta, pero sí, o sea, para que se vaya, como señalas, ¿no? Si el Toulouse lo intentó y el Toluca lo rechazó muy fácil, que luego yo fui a ver un partido del Toulouse este año, hace poquito, y sí confirmé que el jugador con el que pelearía, que es este suizo Cierro, Marseille, creo que sí le ganaría el puesto tranquilamente. Pero sí, tendría que ser un equipo de poder económico importante para llevarse, y pues esos son pocos. Es el Paris Saint-Germain, que está muy lejos ahí sí el nivel, está el Marsella, está el Mónaco, aunque creo que a Viña no le van a dejar gastarse tanto dinero en un No es mexicano, solamente... Ah, bueno, no, iba a decir que lo de los cupos de extranjero, pero claro, Marcel tiene pasaporte, así que... pero sí creo que es el tema de la lana, ¿no? Entonces, París FC, al ser un equipo recién ascendido, pero que quieren tener un impacto importante, competir pronto, es el equipo que tendría sentido que esté buscando jugadores de calidad y seleccionados nacionales. Sí, se ve difícil, ¿no? También vi que, bueno, para seguir con el tema de los fichajes mexicanos, otro al que le encontraban novia francesa era a tu gran amigo Antonio Portales. Sí, a Toño. No creo que del mismo nivel que el equipo francés que quiera a Marcel, francamente, pero pues seguramente Toño se va a querer, supongo que querrá quedarse en Europa, ¿no? O sea, Sí. yo creo que ya está en una posición en la que conseguiría trabajo en México, o sea, conseguiría un club en primera división en México, de los modestos, ¿no? De los Claro. de la Liga Botanera, pero creo que sí se le abriría una puerta. Pero bueno, si él en aquella entrevista que le hicimos en el otro podcast, dijo varias veces que él era ambicioso, que quería seguir jugando en Europa, que le había gustado mucho la experiencia, que le había pasado muy bien en Escocia, etcétera. Bueno, que le estaba pasando, porque en aquel Sí. entonces todavía no estaba por el equipo. Entonces, pues tiene sentido que busque quedarse, ¿no? Y si vemos que Jordan Silva, que es, la verdad, un central de ese nivel, más o menos, lo está haciendo bien en su equipo, entonces, pues seguramente la liga griega sería una opción, porque me parece que además no era solo Francia, ¿no? Era también Sí. la liga griega que decían. Según exclusiva, que hay que dar crédito, de jóvenes futbolistas MX, señalaban como interesados al Metz de la Ligue 1, al Panathinaikos de la Liga Griega, que si no me equivoco quedaron segundos, irían a Lo veo Europa más League probablemente, complicado. y dos equipos turcos, el Göztepe y el Kocaelispor, los señales que eso no los conozco. Sí, esos dos yo los conozco muy bien porque jugué Football Manager durante varios años con la Liga Turca. Yo era el técnico del Fenerbahce y seleccionaba a puros jugadores mexicanos y era campeón de Champions y todo eso. Ya. Eran otros tiempos. Pero bueno, entonces conozco todos los nombres de los equipos turcos. Año pasado con la liga polaca, porque estuve jugando mucho con esa liga, ahora que estuve viviendo ahí un ratito. Mi promedio de Varsovia toda la vida, que se quedó en segunda, pero ya, el año que viene sí regresamos. Pero bueno, esas son las posibilidades para Antonio. Creo que El ahí sí, Panathinaikos lo veo muy sí, complicado. O está sea, otro equipo en Grecia como el Atromitos o el Beria el propio Ficreta, el que se fue Jordan Cielo Silva, uno de esos. Ficreta. Ese tipo de equipos lo veo más lógico. Que se vaya, o sea, del Dundee sale habiendo jugado razonablemente, pero no era una de las figuras del equipo ni nada, como que haga un salto hacia arriba tan grande para ir a un equipo de Champions, me parece Sí, creo que si se le poco diera lo probable. del Metz, por ejemplo, el simple hecho de estar jugando en Francia Sí, estaría en primera, espectacular. pero ¿el Metz se mantuvo en primera este año? Me parece que sí. Según yo sí, ahorita lo confirmamos, pero según yo El sí es. Metz, les voy a contar una historia que es súper random. Y para que Pero se den una Martín, idea, me temo que esa ganó el historia playoff, ganó el playoff del descenso. ya Le está. ganó al Stade Reims. O Sí, sea, subió de segunda ganando el playoff del ya. descenso. Y vas a contar una historia, pero me temo, Martín, que esa historia la contarás en Patreon. Lo siento, lo escucharán en Patreon. Es una historia sobre el Metz francés y un jugador del fútbol mexicano, un histórico mundialista del fútbol mexicano. Así que está, acompáñenos para también escuchar más rumores y fichajes, todo sobre la selección mexicana contra Honduras y el Mundial de Clubes con el Monterrey que no pudo y el Madrid que sí. Eso en patreon.com/desde el bar POD.